Hola, este video es el segundo introductorio a lo que es la geometría analítica, que de a poquito nos vamos a ir metiendo, de a poquito le vamos a ir dando un poco de profundidad. Pero bueno, vayamos a estos principios que vamos a ver hoy, que son súper importantes. ¿Qué vamos a ver? Primero, lo que se conoce como sistema cartesiano oblicuo, lo que se conoce como sistema cartesiano ortogonal, que es el más usado, a qué le llamamos cuadrantes, cómo determinar el punto medio de un segmento en el plano. Ya habíamos visto en videos anteriores punto medio de un segmento, pero en una sola dimensión. Aquí lo vamos a ver en dos. Y punto simétrico de un punto respecto a otro. Eso está relacionado con simetría central. Ya lo vamos a ver. Primer punto, sistema cartesiano oblicuo. Si tenemos un par de ejes que entre ellos forman un ángulo que no sea recto, como en este caso, por ejemplo, ¿sí? Tenemos aquí un eje y otro eje, y el ángulo que forman entre ellos no es de 90 grados. Podemos llamarle eje X al horizontal, eje Y al otro. Tienen un punto de intersección, que le vamos a llamar origen, lo marcamos con la O. Y si tenemos un punto en el plano, por ejemplo un punto P, de coordenadas en ese sistema X sub P, Y sub P, o sea, abscisa, le vamos a llamar al primer número, ordenada, le vamos a llamar al segundo. Entonces, de forma paralela a los ejes, vamos a encontrar los valores de esas coordenadas. ¿Qué significa? Por ejemplo, vamos a suponer que X sub P, o sea, la abscisa del punto P en ese sistema fuera 2. Supongamos que acá fuera 2. Esta distancia mediría 2, de aquí a aquí. Vamos a suponer que Y sub P fuera 5. Mediría de aquí a aquí 5 unidades. Entonces, se me forma un paralelogramo para poder representar correctamente esto. Primer vértice, ordenada del punto. Segundo vértice, origen del sistema. Tercer vértice, abscisa del punto. Y el cuarto vértice, el punto en cuestión. Esta línea punteada que está aquí es paralela a este eje. Y esta otra es paralela al eje de las X. No resulta demasiado práctico, prácticamente no se utiliza. Entonces, simplemente quería mencionarlo como que es un sistema que se puede llegar a utilizar, pero no es lo más visto generalmente, ni lo vamos a trabajar tampoco en este canal mucho más, simplemente mencionar que existe. Ordenada y abscisa, y bueno, vamos entonces al que sí vamos a utilizar todo el tiempo, el sistema cartesiano ortogonal. Aquí la diferencia es que el par de ejes está formando un ángulo recto, ¿sí? Esto determina 4 ángulos rectos. Este par de ejes también tienen nombres X, el eje horizontal, y el eje vertical, o va a llamarse el origen, que es donde se cortan ambos ejes. Si tenemos un punto A, por ejemplo, podemos ubicar las coordenadas, la abscisa X sub A y la ordenada Y sub A, de la misma forma que en el sistema cartesiano oblicuo, pero acá forman todos ángulos rectos, ¿sí? Esto es exactamente un rectángulo que se nos formó. La primera coordenada es la abscisa, la del eje X, y la segunda siempre, en ese orden, es la del eje Y. Estas coordenadas se colocan entre paréntesis a la derecha del punto, ¿sí? Y como subíndice se suele utilizar el nombre del punto. En mayúscula siempre, por supuesto, son puntos. ¿Qué son los cuadrantes? Si tenemos un par de ejes que se cortan y terminan 4 ángulos rectos, cada uno de esos 4 ángulos rectos es lo que se conoce como un cuadrante. Primer cuadrante es el que está en la región positiva de X y positiva de Y. Recuerden que los ejes son rectas orientadas. Entonces, sector positivo va hacia la derecha en el caso de las X. Sector positivo en el eje de las Y es hacia arriba. Entonces tenemos donde está el ángulo, que es este de aquí, con sentido positivo para X y para Y, ese es el primer cuadrante. El segundo cuadrante tiene signo positivo para la Y, pero negativo para la X. El tercer cuadrante es el que tiene sentido negativo para ambos. Y el cuarto cuadrante es positivo en X y negativo en Y. Estos cuadrantes también se nombran así cuando hablamos de mapas, por ejemplo, no solamente en geometría analítica. Por ejemplo, siempre se le llama al tercer cuadrante el viento del sur, cuando sopla el viento suroeste,
¿Sí? Fíjense que el sur es hacia abajo, el oeste es hacia la izquierda. Cuando el viento viene desde el suroeste, viene así, se le conoce como viento del tercer cuadrante. Eso sale de la geometría analítica, o sea que en realidad no es algo exclusivo de este tema, se suele usar esa nomenclatura. Vamos a hablar ahora de lo que es el punto medio del segmento. Tenemos un par de ejes. Asociado a ese par de ejes, a ese sistema de referencia, tenemos un segmento AB. ¿Sí? Los extremos de ese segmento son el punto A y el punto B. Entonces, vamos a llamarlo punto medio, justamente ese punto, el que está a la misma distancia de A que de B. Y las coordenadas de los puntos serían estas, ¿sí? X en el eje de las X, Y en el eje de las Y, y los subíndices siempre respetando la letra del punto. La B para B, la M para la M y la A para la A. Lo mismo en el eje de las X. Ahora bien, vamos a deducir fórmulas para poder determinar las coordenadas del punto M conociendo las coordenadas de los puntos A y B. Entonces vamos a partir del teorema de Tales. El teorema de Tales nos asegura esta relación. Vamos a analizarla. El teorema de Tales siempre se refiere a cuando tenemos rectas paralelas y secantes en ellas. Entonces, fíjense lo que plantea aquí. Que la relación entre el segmento AM, o sea, la longitud de esta AM, la distancia de AM, mejor dicho, en un segmento, comparada con la distancia de MB, que es esta otra, es igual a la relación, esta que está aquí, XM menos XA. Fíjense quién es esto. XM menos XA es la distancia entre las abscisas, aquí, más que abscisas, las proyecciones sería la palabra correcta, del punto A y el punto M. Voy a hacer una aclaración antes de continuar. La abscisa y la ordenada son números. ¿Sí? La abscisa del punto A es el número que le corresponde como coordenada en el eje de las X al punto A. Eso es la abscisa. Ahora, si yo trazo una línea punteada perpendicular al eje, determino un punto. Este punto donde está puesto el X sub A, esa es la proyección de A sobre el eje X. ¿Qué es una proyección? Es la intersección de dos rectas perpendiculares de forma que una es perpendicular por un punto determinado sobre la otra recta. Va de nuevo. Tengo esta recta orientada, el eje X. Y por el punto A trazamos una perpendicular al eje X. Es esta punteada que está aquí. La intersección de esas dos perpendiculares sería este punto. Eso se llama proyección. Entonces, esta es la proyección de A sobre el eje X. Esta es la proyección de M sobre el eje X. Y esta es la proyección de B sobre el eje X. De la misma forma se pueden trazar proyecciones sobre el eje de las Y. Si acá tengo el punto A, esta es la proyección de A sobre el eje Y, esta es la proyección de M sobre el eje Y, y esta es la proyección de B sobre el eje Y. Son proyecciones. Ahora, las abscisas son los valores numéricos que se corresponden con esos puntos. Y las ordenadas, lo mismo, pero en el eje de las Y. Entonces, en realidad lo que dice acá es XM menos XA es la resta de abscisas del punto M menos el punto A. Estoy restando este número menos este número. Lo que significa es que me está dando esta longitud, esta distancia que está aquí. ¿Sí? Es la distancia entre esta proyección y esta proyección. Y XB menos XM, de la misma forma, es esta de aquí. Así que entonces, lo que dice aquí en el segundo cociente es que estamos dividiendo esta longitud, XM menos XA, sobre esta longitud. Entonces, la primera de las divisiones era esta longitud sobre esta longitud. La segunda, esta longitud sobre esta longitud. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando aquí? Que como tenemos tres rectas paralelas y una y dos secantes a esas tres rectas paralelas, estamos en las condiciones del teorema de Tales, que decía que se determinan segmentos directamente proporcionales. Es decir, este relacionado con este es lo mismo que este relacionado con este. Mantienen la misma proporción. Eso es lo que dice aquí, que nos asegura el teorema de Tales. ¿Sí? Esto sobre esto, perdón, se me movió muy rápido el cursor. Esto de A hasta M, dividido esto otro de M hasta B,
es lo mismo que esto que está aquí sobre esto que está aquí. Eso es lo que dice esta relación. Ahora bien, ¿cuánto valen esas relaciones? Se supone que m es el punto medio. Por lo tanto, las dos longitudes son iguales, estas dos, entonces el cociente me da 1. ¿Qué significa eso? Que este cociente que está acá, este de aquí, también tiene que dar 1. Por lo tanto, esta distancia de aquí tiene que ser igual a esta de aquí, que es lo que pusimos acá. Fíjense, xm menos xa tiene que ser igual a xb menos xm. ¿Por qué? Porque ese cociente me da 1. La única manera que una división me dé 1 es que divida dos cosas iguales. Entonces escribimos esos. xm menos xa es igual a xb menos xm. Ahora bien, vamos a hacer una transposición de términos ahora. Vamos a pasar el xa que está restando hacia la derecha sumando y xm que está restando hacia la izquierda sumando. De esa forma. xm con xm me queda 2xm. Recuerden que este pasó sumando. Y xa más xb nos quedó a la derecha. Y ahora vamos a despejar xm. Va a pasar este 2 que está multiplicando, dividiendo, y nos queda de esa forma. Entonces, la abscisa para el punto M se calcula de esta forma. Fíjense, es el promedio de las abscisas de los puntos A y B. Esta fórmula ya la conocíamos, porque en el primer video habíamos visto esto en una dimensión, ¿sí? Si teníamos una recta orientada, el punto medio, basado solamente en abscisas, nos quedaba esto. O sea que tampoco es nuevo. Si vieron el video anterior, esto les tiene que sonar. Simplemente que se partió de otra forma para reducirlo. Porque acá estamos hablando en el plano, entonces hay que considerar los puntos A y B originales y de ahí llegar a esta expresión. Vamos a ver ahora qué pasa con el eje de la Y, qué pasa con las ordenadas. Y el planteo es exactamente el mismo. Acá tenemos tres rectas paralelas y tenemos esta secante y el eje Y que también es secante. Por lo tanto, estamos en condiciones del teorema de Tales. Vamos a ver que la relación entre el segmento AM, entre la longitud del segmento AM y el MB es la misma que entre este segmento de aquí y este de aquí. Es decir, fíjense, I sub M menos I sub A es esta longitud. I sub B menos I sub M es la de acá arriba. Eso es lo mismo que si divido esto entre esto. Sí, son proporcionales porque tengo estas rectas de aquí que son paralelas. Cociente de estas longitudes es igual al cociente de estas otras longitudes, porque son proporcionales. De la misma forma que hoy, ese cociente nos da 1, porque es el mismo que teníamos acá, entonces va a dar 1. Por lo tanto, el numerador y el denominador de esta fracción tienen que ser necesariamente iguales. Y ahora hacemos transposición de términos como hicimos recién. Nos pasa el I sub m para la izquierda sumando, quedan 2 I sub m, porque se junta este con este. El I sub a pasa sumando a la derecha. Y ahora el 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y de esa forma tenemos la ordenada del punto M. Es el promedio de las ordenadas de A y de B. Entonces de esta forma, genéricamente decimos que el punto medio tiene como abscisa esta relación que está aquí. Y como ordenada, esta otra que está aquí. Entonces, vamos a ver algún ejemplo de aplicación de esto. ¿Sí? Esta es la fórmula que vamos a usar para hallar punto medio de un segmento conociendo las coordenadas de los extremos del segmento. Ejemplo 1. Hallar el punto medio del segmento que tiene por extremos a los puntos A, 2 menos 5 y B, 4, 7. Aquí no precisamos hacer dibujos, simplemente, como es analítica la geometría, vamos a analizar la situación y usar las fórmulas que vayamos calculando. Tenemos esta fórmula para el punto medio y justamente depende de las coordenadas de A y de B. Simplemente vamos a sustituir por los valores que tenemos. X sub A es la abscisa de A, o sea 2. Por eso colocamos acá el 2. Más X del punto B es esta, el 4, sobre 2. Para la Y lo mismo. La Y de A con la Y de B, o sea, la ordenada de la A con la ordenada de la B. Son las que ponemos aquí sobre 2. Fíjense que es muy sencillo, porque promediamos los dos primeros números, 2 y 4, y después promediamos los dos segundos números, menos 5 y 7. Esa es la forma fácil y rápida de razonar el punto medio. Promediar las abscisas nos da la abscisa. Promediar las ordenadas nos da la ordenada. Y hacemos las operaciones. 2 más 4, 6, menos 5 más 7, 2. Y como son fracciones, dividimos. 6 sobre 2 nos da 3 y 2 sobre 2, 1. Quiere decir que el punto 3, 1 es el punto medio de este segmento que tiene por extremos a y a b.
Entonces, vayamos a este otro ejemplo. Pide hallar el centro de una circunferencia sabiendo que los extremos de un diámetro son los puntos P 1,5 y Q 2,3. Fíjense que el diámetro, recuerden, es una cuerda que pasa por el centro, o sea, atraviesa la circunferencia a la mitad. ¿Sí? Atraviesa completamente la circunferencia. Entonces, el punto medio de un diámetro tiene que ser el centro de la circunferencia. Por lo tanto, si tenemos que estos dos puntos son los extremos de un diámetro, el punto medio del segmento que ellos determinan es el centro de la circunferencia que nos pide el ejercicio. Es decir, vamos a usar la misma fórmula, solo que acá no se llaman A y B, se van a llamar P y Q. Por lo tanto, el punto medio acá les vamos a llamar O, porque es la letra más utilizada para el centro de una circunferencia. También se puede utilizar una C, se usa mucho. Y los puntos son P y Q, por lo tanto las abscisas las vamos a llamar como X sub P y X sub Q. Y las ordenadas como Y sub P y Y sub Q. Es decir, es la misma fórmula que acá, pero en lugar de A es P y en lugar de B es Q, porque son los nombres de los puntos. Promediamos las abscisas y promediamos las ordenadas. Entonces nos queda, fíjense, el promedio de las abscisas es 1 más 2 sobre 2. Es lo que dice acá. Promedio de las ordenadas es 5 más 3 sobre 2, lo que dice acá. Sumamos 1 más 2 da 3, 5 más 3 da 8. Y el primer número, como es una fracción que no da exacta, la dejamos como 3 medios. Es un número racional, lo dejamos así. Y 8 medios sí, es 4. Y de esta forma entonces terminamos estos ejemplos. Y bueno, nos queda el último tema, que es punto simétrico de uno respecto a otro. ¿Cuál es la idea acá? Tenemos un punto P y tenemos ese punto que es el que vamos a simetrizar. ¿Sí? P es el punto a simetrizar. Tenemos un punto O, ese O es el centro de simetría. Entonces, ¿qué es lo que queremos hallar? El simétrico de P respecto al punto O. Simetría central. Vamos a determinar el punto S que está ahí. ¿Sí? Fíjense, este es el punto que quiero desimetrizar. Este es el centro de simetría, entonces acá vamos a tener entonces el punto S, que es el simétrico de P respecto a O. Ese es nuestro problema, lo que vamos a enfocarnos ahora, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a plantear aquí? Nos vamos a fijar que O tiene coordenadas, vamos a llamarle X sub O y sub O, abscisa y ordenada, ¿sí? Ese es el punto medio entre el punto P y el punto S. Por lo tanto, se va a cumplir lo que estábamos viendo hace un momento. El punto O, por ser el centro de simetría, es exactamente el punto medio entre P y S. Por lo tanto, las coordenadas del punto O van a ser, para la abscisa, es el promedio entre las abscisas de P y de S. Las sumamos y dividimos entre 2. Para las ordenadas es lo mismo, es el promedio de las ordenadas de P y de S. O sea que las sumamos y las dividimos entre 2. Entonces vamos a trabajar con estos datos que tenemos aquí. Este primer promedio se corresponde con la abscisa del punto O. O sea que son iguales. Esto es esto. Es lo que dice aquí. Ahora ese 2 que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando. Entonces nos queda esa ecuación que tenemos aquí. Como nosotros queremos hallar las fórmulas para el simétrico, vamos a despejar x sub s. Entonces x sub p que está sumando lo vamos a pasar restando. Y x sub s nos va a quedar que es 2x sub 0, x sub o, perdón, menos x sub p. Y esa es entonces la abscisa del punto S, o sea, del punto simétrico. De la misma forma vamos a trabajar con las ordenadas. Vamos a tener que el segundo promedio se corresponde con la ordenada del punto O, que es lo que dice aquí. Ese 2 que está dividiendo lo pasamos multiplicando, y como queremos despejar la ordenada del punto S, esta que está sumando la vamos a pasar restando. Y nos queda entonces la ordenada del punto S. Así que tenemos la abscisa del punto S y la ordenada del punto S. Nos queda esta fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula para el punto simétrico de uno respecto a otro. ¿Qué conocemos como datos? Las coordenadas del centro de simetría, x sub O y sub O. Y además el punto que queremos simetrizar, x sub P y sub P. Así que hacemos el doble de las coordenadas del centro de simetría. Vean que las dos tienen la misma forma. Una es en x y otra es en y, pero la forma es la misma. Se multiplica por 2 la coordenada correspondiente al centro y se resta la coordenada del punto que queremos simetrizar. Esa es la regla fácil de aprendérselo.
el doble de las coordenadas del centro menos las coordenadas del punto a simetrizar. Veamos este ejemplo. Hallar el punto n. ¿Quién es n? El simétrico del punto h, que tiene estas coordenadas, respecto a r, 2, 9. Es decir, n es el simétrico, h es el punto que vamos a simetrizar, y como dice respecto a tal punto, este va a ser el centro de simetría. Así que entonces, el punto a simetrizar que hoy le llamábamos P, va a ser ahora el punto H, porque es el simétrico de H. A H vamos a simetrizar. El punto O era el centro de simetría, ahora va a ser R, porque es respecto a R. Este va a ser mi nuevo centro. Y ese es el simétrico, o sea, el que vamos a hallar, que sería el punto N. Así que entonces, si usáramos las letras del caso de hoy, sería hallar el punto P simétrico, perdón, el punto S simétrico de P respecto a O. Acá es N, que está aquí, simétrico de H respecto a R. Entonces, la fórmula que teníamos cuando usábamos P, O y S era esta. Esta fue la que subrayamos hace un ratito cuando hicimos la deducción. Era el doble de las coordenadas del centro menos el punto a simetrizar. Ese era el simétrico. Acá el simétrico es N. Es el doble, fíjense, 2 por las coordenadas del centro, que es R en este caso, menos las del punto a simetrizar, que es el H. Si quieren pausen el video, miren un poquito las letras que tenemos aquí y después seguimos. Sustituimos. La X de R es 2. X de H es 3. La Y de R es el 9. Y la Y de H es menos 4. Pero como estamos restando, ponemos más 4 aquí. De esa forma se completó esto. Ahora hacemos las operaciones. 2 por 2, 4 menos 3. Y 2 por 9, 18 más 4. 4 menos 3 da 1. Y 18 más 4 da 22. Fíjense un detalle. Este es el simétrico. ¿Sí? Este es el punto simétrico. ¿De quién? De H. Y el centro fue R. Por lo tanto, R, si está bien hecho esto, tiene que ser el punto medio entre el H y el N. Repito. Porque esta parte en este orden. Fíjense. Yo tenía un punto, un centro de simetría y el simétrico. Acá el punto que voy a simetrizar era el H. El centro de simetría se llama R y el simétrico es el N. En ese mismo orden, O era el punto medio entre P y S. Y acá R es el punto medio entre H y N. Por lo tanto, las coordenadas de R, 2, 9, tienen que ser correspondientes con el punto medio entre H y N. O sea, el promedio de las de H con las de N. Fíjense, tengo 3 y tengo 1. ¿Cuál es el promedio? 3 más 1, 4, dividido 2, 2. Es la abscisa de R. Perfecto. Lo mismo pasa con las Y, con las ordenadas. Ordenada de H, menos 4. Ordenada de N nos dio 22. Menos 4 más 22 da 18. Sobre 2, porque es el promedio, nos da 9. Exactamente es la ordenada del punto R. Fíjense entonces que de esta forma se verifica que es simétrico el punto hallado, que era lo que queríamos, el punto N. Y bueno, con esto damos por terminado este video. Por cualquier pregunta la pueden dejar en la caja de comentarios. Y lo que siempre recomiendo es que vean el video más de una vez para entender bien el tema, pausarlo y repetir aquellas veces que más les cuesta ver. Si no, con mucho gusto, pongan las preguntas en la caja de comentarios que las voy a responder. Un abrazo para todos.